Bueno, vamos a Ezequiel 38. Ezequiel 38. Y versículo 23, ¿qué dice? Y esto es Jehová hablando, y él dice: y seré engrandecido, y santificado, y seré conocido en ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de engrandecimiento. Y por favor, Señor, sácame de ese lugar para que puedas usarme como un instrumento para su gloria, Señor, para predicar este mensaje y dar convicción, exhortación, edificación y consolación a los hermanos, especialmente a mí mismo. Y damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salvación que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, hoy, hermanos, vamos a hablar sobre engrandecimiento. Engrandecimiento. Y no sé si sabes qué significa esa palabra, pero tiene muchas connotaciones. Uno, que tiene que ver con siendo engrandecido, puede ser con levantando algo, haciendo algo más alto, subiéndolo para mostrar que es más preeminente que usted. Y eso puede aplicar a ese versículo en Ezequiel que ya leímos. Levantar algo, subirlo, hacerlo más alto. Pero también engrandecer, engrandecimiento, ¿sí ven? Tiene que ver con haciendo algo más grande, más fácil para ver, más fácil para mantener, que tiene más peso, que tiene más sustancia. ¿Okay? Y también engrandecer tiene que ver con magnificando algo, porque lo hace más grande para que puedas ver los detalles sobre ese asunto. Y Jehová dice aquí que Él va a ser engrandecido y santificado entre muchas naciones. Y cuando eso pasa, gente van a saber que Él mismo es Jehová, que Él mismo es el Dios verdadero, el Dios eterno. Yo soy el que soy. ¿Sí, verdad? Entonces la pregunta es ¿por qué Dios quiere hacer esto? Vamos a Job 7. Job capítulo 7 y versículo 17 dice: ¿qué es el hombre para que le engrandezcas? Y esto es Job preguntando a Dios. ¿Qué somos nosotros que Dios quiere engrandecer a nosotros? Y nota eso. Y que pongas sobre él, los hombres, el hombre, tu corazón. Y parece que cuando Dios quiere engrandecer a Él mismo, a los hombres, Dios mismo quiere poner su corazón y dar su corazón a nosotros. Él quiere que podamos ver su corazón porque es hecho más grande, es levantado enfrente de nosotros para mostrar la grandeza de su corazón, es magnificado para que podamos estudiarlo, escudriñarlo, reconocer la verdad que sí, Él es Jehová. Entonces, sabiendo eso, hermanos, vamos a ver instrumentos que son utilizados para engrandecer o magnificar cosas físicas y usar eso como una ilustración para ver el engrandecimiento de Jehová durante la historia. Y hay diferentes niveles de engrandecimiento que existen con los instrumentos que utilizamos como humanos en este mundo, en ciencia en general. Por ejemplo, comenzando con una lupa. Una lupa. Y una lupa es básicamente un lente que puede magnificar algo según la distancia que pones el objeto, esa lupa y también su ojo. Y puede magnificar 2 veces más hasta 10 veces más usualmente. Es entre ese intervalo.
Y sabes que Dios tiene una lupa para que Él pueda engrandecer a sí mismo a muchas naciones. ¿Qué es esa lupa? Vamos a Malaquías 1. Malaquías 1. Ya sabemos que la lupa es muy útil para ver cosas, ¿okay? Para ver los detalles, para acercar suficientemente para poder tener exactitud con lo que estás haciendo. ¿Sí, verdad? Malaquías 1, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 1 y versículo 5 dice: y vuestros ojos lo verán. Y esos son los ojos de las naciones. ¿Okay? Y diréis: sea Jehová engrandecido sobre la provincia. ¿De quién? ¿De dónde? De Israel. Israel es como una lupa de Dios a muchas naciones históricamente. Piensa en Israel un poco, piensa en la nación de Israel, toda su historia, siendo un pueblo que era peculiar y diferente. Si era alguien de las naciones o de los gentiles y quería ser parte de Israel, tenía que ser un prosélito y hacer cosas para que podía ser parte de Israel. ¿Sí, verdad? Y durante la historia de la humanidad, Dios utilizaba esta nación para mostrar su poder por los milagros cuando ellos escaparon de Faraón en Egipto. Y mostrar su juicio tratando con su pueblo, con su misericordia, con su gracia y también su juicio. ¿Sí, verdad? La cultura del pueblo de Israel siempre siendo diferente hasta 2021. Ellos siguen siendo diferentes. Si encuentras un grupo de judíos por ahí en su comunidad, ¿dónde estás? Ellos tienen su religión, sus culturas son separados usualmente, tienen su sinagoga y mantienen su cultura. Después de esa diáspora o separación de muchos judíos, después de lo que pasó 2000 años antes en Calvario. ¿Sí, verdad? Y eso no es normal, porque usualmente cuando una etnicidad entra a otro país, ellos asimilan la cultura de ese lugar, pero Israel no. Ellos mantenían su cultura y siguen siendo diferentes. Tanto que cuando ellos regresaron a Israel en 1948, muchos judíos llegaron ahí y sí tenían una mezcla de diferentes pueblos, pero sigue siendo israelitas por su cultura, por sus creencias y todo eso, y también tiene sangre judía. Y ellos siguieron adelante haciendo esas cosas allá en Israel. ¿Sí, ven? Eso es un milagro. Eso no es normal. Es algo especial y diferente. Es raro que esta misma nación, que todo el mundo está enfocado en esa nación que está en la mitad de la tierra básicamente, un pedacito pequeño de tierra, y todas las gentes quieren tomar el control de ese lugar. ¿Por qué? No era fértil ni nada antes de que Israel regresó a la tierra en la 1948. No había nada ahí, pero había personas peleando por eso. Es porque es la tierra de Dios. La provincia de Israel, ¿sí ve? Y Dios engrandeció a sí mismo ahí, por eso todos del mundo que siguen el príncipe de poder del aire quieren esa tierra y quieren destruir ese pueblo. Y cuando miras a los judíos, cuando miras a israelitas, vas a reconocer que ellos tienen bendiciones físicas también. Por ejemplo, su medio de inteligencia, según esa prueba de inteligencia, se llama IQ. Menos que ustedes escucharon eso. ¿Cierto? El medio de ellos es como 125, 130, pero con las gentes es solamente 100, porque ellos son diferentes. ¿Sí, verdad? Me acuerdo mi pastor allá en Buffalo, él era un anestesiólogo, y él dijo que en su clase de escuela medical, él era así, el italiano que estaba ahí,
y había como 2 o 3 chinos, pero la mayoría de los estudiantes con una escuela de casi 30, como 27, 26 por ahí, eran judíos. ¿Por qué? ¿Sí, ve? Son una lupa. Y cuando las gentes miran a ellos, reconocen que ellos son raros y diferentes. ¿Por qué? ¿Sí ve? Mostrando Dios en manera, que Dios bendice, que Dios puede hacer y asegurar que una nación puede seguir. Si ellos son separados en diferentes partes de esta tierra, Él puede reunirlos en un mismo lugar y asegurar que ellos mantienen lo que son. Pero sabiendo eso, sabes que hay otros instrumentos con que podemos engrandecer o magnificar cosas en la ciencia. Hay cosas como este microscopio. Y ya este microscopio tiene encima estas cosas de ojo que son básicamente lupas. ¿Sí ven? Entonces comienzan como 10 veces más de magnificación, pero usando estos otros lentes y usando la luz visible, puede magnificar hasta 2000 veces más de la cosa que estás tratando de mirar en ese microscopio, como un célulo, una ameba, un bacterio, lo que sea. Okay. Y el poder de la resolución de este microscopio depende de la luz visible que está ahí en el lugar donde estás mirando. En parte. ¿Sí, ve? Y ahora estamos viendo el efecto de luz. Vamos a 2 de Samuel. 2 de Samuel 7 y Actos 4. Entonces, una mano, 2 de Samuel 7, la otra mano, Actos 4. ¿Cuál es el microscopio de Jehová? 2 de Samuel 7 y Actos 4. 2 de Samuel 7 y versículo 26, la Biblia dice, hablando de Jehová, y sea engrandecido tu nombre para siempre, para que se diga, Jehová de los ejércitos es Dios de Israel. Y vea que Israel, la lupa, está incluido en este engrandecimiento, pero ya están engrandeciendo no solamente Israel, pero el nombre de Dios, el nombre de Dios. Actos 4 y versículo 12 dice, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que no sea necesario ser salvos. ¿Cuál nombre es ese? ¿Qué es el nombre de Jehová? Es Jesús. Jesús. ¿Sí, verdad? ¿Y sabes qué? La vida de ese judío, de ese hombre de tribu de David, Jesucristo de Nazaret, Él es como el microscopio de Dios. Él es la luz del mundo. Y si vienes a Él, si ves, no vas a seguir andando en tinieblas, pero ya tienes la luz de la vida por Él. Y es por su luz que puedes ver a Dios. Él magnifica y manifiesta a Dios. Jesús es Dios manifestado en la carne. Y pregunta, ¿cómo afectó Jesús en la historia humana, su presencia? Ese carpintero que existió, un pobre por ahí, solamente vivió 33 años en un lugar ahí en la mitad de Israel, nadie importaba, tenía su vida ahí, pero ese mismo hombre afectó a la historia, cambió todo. ¿Sí, ve? Una vida llena de amor, lleno de haciendo los bienes, bendeciendo a otros con sus milagros y más que todo con sus palabras. Y esa vida acumuló hasta su muerte, cuando Él murió en la cruz de Calvario, siendo inocente, todos sabiendo, los judíos acusando de blasfemia por su envidia a Él, no porque realmente lo hizo. Y los gentiles como Poncio Pilato, reconociendo la verdad que Él es inocente, pero Él quería satisfacer su política en lugar de hacer la justicia, desafortunadamente. Él se fue a la cruz inocente, murió ahí y resucitó el tercer día.
pues según historia. Y ese mismo hombre que tiene el nombre de Jesús, que vivió en la mitad de la historia, magnificó, engrandeció a Dios. No solamente los judíos que siguieron a él, como los discípulos y los apóstoles y otros, sino también muchas naciones que creyeron en su nombre. Porque no hay otro nombre que está dado a los hombres en que necesario sea salvo nosotros. Es el nombre de Jesús. ¿Y qué impacto tiene cristianismo en la segunda parte de la historia de la humanidad? Se extendió a todo el mundo. Y si eres puertorriqueño o colombiano o blanco o negro o azul o violeta, lo que sea, Dios puede salvarte por medio del nombre de Jesús. Y Él sigue diciendo a todos que deben venir a Él. ¿Sí ve? Si estás cargados, si quieres descansar, yo te haré descansar. O yo te haré descansar, dice Jesús. Su alma, Él quiere darte vida y vida con gran abundancia. Y es por su luz. Porque la vida de Jesús es la luz de los hombres. Muestra la verdad. Que sí, había un hombre que vivió una vida sin pecado, sin mancha, sin contaminación. Y es el ejemplo perfecto para nosotros en nuestras vidas. Pero Él también ofreció esa vida para salvarnos. ¿Sí, verdad? Pero nota que como un microscopio depende de la resolución que usas y la cantidad de luz que tienes. Porque sí, Jesús afectó a todos los humanos y la historia de nosotros. Pero hay algunos que solamente reconocen que Él existió y no tienen un poco más que una lupa, un chipitín más que una lupa, con su conocimiento de la luz del mundo. Y otros que sí, reconocen que era un profeta o era una criatura. Ellos tienen un poco más, pero no todo. Y otros que creen que sí, Él es Dios manifestado en la carne, pero no creen en su obra. Y tienen un poco más magnificación, pero no tienen todo. Y la razón es porque ellos no quieren creer en el microscopio de electrones que Dios dio a ellos, que magnifica hasta 10 millones de veces la cosa en que quieres investigar. Quieren ignorar los detalles y seguir fuera de eso. No quieren magnificarlo todo, tanto porque cuando magnificas a Cristo y ves más y más de Él, ¿sabes qué? Vas a reconocer que eres un pecador y necesitas a Él como su Señor y Salvador. Entonces evitan el microscopio de electrones que Jehová dio para engrandecer a Él mismo a las naciones. ¿Qué es un microscopio de electrones? Esta cosa complicada aquí. Bueno, como dice, usa un rayo de electrones que son particulares individuales que son mandados en una línea, como un corriente de esos electrones. Y esos electrones se chocan con la cosa que quieres ver y eso da una energía que es manifestada en una manera complicada en el computador. Porque hay un sensor ahí detectando como la reflexión electrónica, cosas así, y usando calculaciones puedes básicamente reestabilizar la forma de la cosa que estás viendo. Para mostrar la diferencia. Aquí con un microscopio sí puedes ver una ameba, una criatura que es un célulo. Aquí puedes magnificar hasta sus organeles, como su mitocondria, sus ribosomos y más, hasta átomos a veces, dependiendo de la magnificación que quieres. Pero nota que es cada electrón en ese corriente de electrones que necesitas para obtener la magnificación y resolución perfecta para tener la forma completa sobre la cosa que estás tratando de ver. Entonces, ¿qué es el microscopio de electrones para Jehová? Vamos a Salmo 138. Salmo 138. Salmo 138 y versículo 2 dice:
Encorvarme he al templo de tu santidad, dice David a Jehová. Y alabaré tu nombre sobre tu misericordia y tu verdad. Vea que el nombre está ahí. Vea que el templo es el templo que está en la provincia de Israel. Tiene su lupa, tiene su microscopio, pero ahora estamos magnificando más. Y dice ahí, porque has hecho magnífico tu nombre, amén, ya sabemos, fue engrandecido, y tu palabra, entonces eso fue magnificado también, pero nota, sobre todas las cosas. La palabra magnifica más que el nombre de Dios, que es Jesús. Okay. Y deme el impacto de esta Santa Biblia en la historia de la humanidad. Porque sabes que Jesús en su vida, Él vivió ese 33 años, murió, resucitó y regresó para estar en la diestra de la majestad y Él sigue ahí. Pero es sus palabras y su espíritu haciendo sus palabras verdaderas a todos en su corazón que manifestó a Cristo y todo su detalle a todo el mundo. Esto es la mente de Cristo. Toda habla de Dios es limpia y perfecta. Cada electrón, cada palabra está ahí para magnificar a Dios y mostrar todo de Él. Y hay mucho más de saber sobre Jesucristo que solamente que Él era un hombre que estaba ahí, que Él murió en la cruz y algunos creen que Él resucitó y por eso confían en Él. Hay mucho más sobre Jesús que está aquí. Esta es la historia de Dios. Y muestra todo. Puedes aprender de la omnipotencia de Dios y la omnisciencia de Dios. Y cómo Dios trata con los hombres. Y también otras cosas sobre el universo que Él que Él creó. Y Jesucristo y su manifestación y las cosas que Él había hecho en su vida. No solamente las cosas que están escritas en otros libros de historia, que sí, hablaron de Jesús un poco por ahí y por allá. No, tienes todo en los evangelios. Puedes reconocer los milagros en lugar de escuchar que Él había hecho milagros según algunos. No sabes cuáles son y el por qué, porque Él predicó la palabra después de cada milagro. ¿Sí, ven? Tu palabra es magnificado. Engrandece a Dios, a los gentiles. Es como un microscopio de electrones, estoy diciendo. Okay. Y ese afecto extiende a imperios que tenían el nombre de cristianismo, pero ya alejaron mucho de este microscopio de electrones. Y por eso la mayoría de personas siguiendo esas religiones hechas, esas personas son perdidos, porque dejaron el microscopio de electrones, que es la Santa Biblia. Pero otros siguieron predicando, tanto como los apóstoles, predicando ese evangelio a toda criatura. Y sigue creciendo la iglesia de Dios hasta 2021. Los morales que están aquí, la influencia cristiana, judío-cristiana, básicamente el mundo oeste, si quiere decir eso, el mundo occidente, es increíble. Resultó en un gobierno que era un prototipo en el tiempo en que fue hecho, que es el gobierno de Estados Unidos, una república, basado en un versículo en la Santa Biblia, reconociendo que Dios es un juez, que Él da las leyes y también que Él es un rey. Por eso hay 3 partes al gobierno repúblico de Estados Unidos. Es una versión de gobierno que otros países están tratando de aplicar hasta hoy en día. ¿Sí ven? Entonces es por la Santa Biblia que Dios puede mostrarnos las cosas espirituales y Él afectó al mundo social y la historia y también a cada individuo que recibió el Evangelio de Cristo y más, que ese Evangelio es dado por palabras. ¿Sí ven? ¿Qué es ese Evangelio? Que Jesús murió en la cruz, pero no por sí. Él murió por sus pecados. ¿Sí ve? No solamente que Él murió y resucitó. No, Él murió y la razón era por sus pecados, porque usted no podía pagarlo. Usted no es capaz de hacer ese pago. Pero Jesús dio su vida voluntariamente para eso. ¿Sabes eso por la Biblia? Y fue sepultado 3 días y resucitó el tercer día, según las Escrituras, mostrando que Él es el vencedor contra el pecado de la muerte. Y si usted confía en Él, si usted pone fe en Él, entonces puedes recibirlo.
Entonces la Biblia dice que Jehová magnificará la ley y engrandecerle a ¿cómo? ¿En cuál manera? Él va a hacerlo por su misericordia sobre los que le temen. Porque esto es el temor de Jehová. ¿Sí ve? La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y temes a Dios cuando lees sus palabras y reconoces que son ciertos y recibes las palabras sanas del Señor Jesucristo. Y Él engrandece su misericordia a ti, extendiendo su vida temporal, porque ya reconoces que sí, eres un pecador, no comparas como Cristo. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa gloria está en el nombre de Dios que es Jesús. Y ya puedes ver a Jesús, no solamente un hombre que estaba ahí, vivió y todo eso, o si Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, reconoces por fin que Él murió en la cruz por usted, individualmente. ¿Sí, verdad? Entonces parece que Jehová quiere engrandecer a Él mismo a las naciones para que ellos puedan ver su corazón. ¿Y sabes qué? El verbo de Dios estaba en el seno del Padre. El verbo de Dios fue hecho carne. El verbo de Dios había hecho todo esto para salvarte. Y Él quiere manifestar y poner Jesús en ti. Entonces mi pregunta es, ¿ya puedes ver? Jehová ya fue engrandecido grandemente por este mensaje, espero que sí. ¿Ya puedes ver? Porque sabes que me imagino que puedes ver. La pregunta es si quieres ver. Porque hay solamente dos respuestas a esto. Vamos a la primera, vamos a Daniel 11. Daniel 11. Me imagino que puedes ver claramente. ¿Qué vas a hacer? Daniel 11 y versículo 36 muestra una respuesta de las muchas naciones, porque Dios engrandeció a Él mismo a ellos, y pueden ver. Y en Daniel 11 y versículo 36, la Biblia dice, y el rey hará su voluntad, y ya tú eres el rey de su propio corazón. Tú quieres hacer su voluntad, y ensoberbecerse y engrandecerse sobre todo Dios. Y ya después de viendo el Dios, de los dioses, que es Jehová, puede decir que yo soy el rey de mi vida, yo voy a ensorbecerme, como dice ahí, voy a engrandecer a mí mismo sobre todo Dios, incluyendo a usted, Jehová. Yo mando mi vida. Tú puedes ver, pero no quieres ver, y ya eres soberbio contra el Dios del universo. Escogiste a usted mismo en lugar de Dios. El Dios es su corazón. El Dios que quiere poner a Él mismo ahí. Dice que no quiero a ti. Aléjate de mí. ¿Sí, verdad? Y tú sigues ahí en su vida, tanto como Judas Iscariote siendo un religioso, y buscas a sacerdotes confesando sus pecados, buscando perdón de ellos como si fuera que ellos pueden darte perdón verdadero, que limpia su pecado y no pueden, y tanto como esos sacerdotes van a rechazar la plata y todo que dan porque reconocen que eso es plata de sangre, plata sucia, su justicia como trapos de inmundicia, no podemos hacer nada, y van a echarte por ahí. O van a recibir su plata, decir que podían hacer algo para usted, pero todo eso es mentira. ¿Quién sabe? Depende del sacerdote, el cual está siguiendo. Pero no quieres buscar a Dios, no quieres buscar al microscopio que es Jesús, porque Él mismo quiere hablar contigo. Él es el mediador entre Dios y los hombres, no cualquier otro hombre por ahí. No me importa si tiene el título papa, eso no importa. Él no es Jesús. ¿Sí, ve? Pero no, yo soy el Dios de mi vida, yo hago lo que quiero. Eso es una respuesta, después de que Dios engrandece al mismo a usted. Pero la otra respuesta, la otra bendición está en Salmo 70. Porque ¿sabes qué? Este mismo Jehová, Él va a recibir gloria si lo recibes o no, gloria a Dios. Pero en Salmo 70,
Salmo 70 y versículo 4 la Biblia dice: regocíjense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y ya cuando puedes ver por el engrandecimiento de Dios a ti, a su corazón, tomas la decisión de regocijarse en Él, alegrarse en Él y vas a buscarle. Comienzas escogiendo a Dios más que a ti mismo. Siguiendo. Y digan siempre los que aman tu salud. Puedes ver el nombre de Jehová, que es Jesús. Puedes ver su microscopio ya. Sea engrandecido Dios en mi vida. ¿Sí? Y tomas la decisión de recibir la salud de Jehová, que es Jesús, que significa Jehová salva, lo que significa el nombre de Jesús. Sea engrandecido Dios en mi vida, no yo. Él tiene que crecer y yo tengo que descrecer. Y por eso tomas la decisión de decir a Dios, tanto como el apóstol Pedro, y dices a Jesús: aléjate de mí porque soy un pecador. Dios, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Reconozco que no solamente pequé, pero soy persona decente. No, escogí pecar. Entonces no soy buena persona comparado a ti, Jesús. Reconozco que Jehová, el Padre, Dios el Padre, va a comparar a mí, a ti, Jesús, no a nadie más. Y no comparo a ti. Pero gracias a Dios, cuando Dios encareció su amor a mí por medio de ti, Jesús, reconozco que usted está enfrente de mí porque tú quieres que reconozca mi posición enfrente de ti y estás dispuesto de extender su mano derecha de comunión y de relación para levantarme, para engrandecer a mí, porque ya entraste en mi corazón. ¿Por qué? Porque arrepentí por lo que soy, un pecador, y poní mi confianza en ti, Jesús, y su obra en Calvario para salvarme mis pecados. Reconocí que mis buenas obras no son suficientes. Necesito su obra perfecta, que es sola, que es única para salvarme. Y por eso digo, sea engrandecido Dios en mi vida. Entonces no solamente ya pudiste ver a Jehová, pero recibiste lo que viste. Gloria a Dios. ¿Y cuáles son los resultados de viendo lo que Dios quería engrandecer a ti? Buena pregunta. Vamos a Génesis 19. Génesis 19. Y la primera cosa es que la misericordia será magnificada o engrandecida a ti. Génesis 19 y versículo 19 dice: he aquí ahora, ha hallado tu siervo gracia en tus ojos. ¿Qué es eso? Y has engrandecido tu misericordia que has hecho conmigo. Entonces recibiste la gracia de Dios. Esto era Lot hablando a Dios. ¿Sí ve? La misericordia engrandecida es la gracia de Dios. Quien es lleno de gracia y verdad es Jesús. Ese microscopio. Y reconociste esa verdad por este que tiene más detalles aquí. ¿Sí ven? Dándome la vida. Y es por esa misericordia engrandecida a ti, es por esa gracia de Dios que recibiste no solamente la vida, pero vida con gran abundancia, la vida eterna, la vida sempiterna por medio de Jesús, que es la vida eterna, porque ya Él vive y mora en su corazón. ¿Sí ve? Dios engrandeció a ti porque recibiste su engrandecimiento a los hombres. Y es por eso que la Biblia dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y no de vosotros es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque sus obras tienen nada que ver, es la obra de Cristo y recibiste esa verdad. Por escuchando y recibiendo el engrandecimiento de ese hombre judío que se llama Jesús, que es el Salvador del mundo. ¿Sí, ¿verdad? Y es por esa misma gracia que tienes vida eterna. Y no puedes perderlo, porque es vida eterna. ¿Eso no tiene sentido?
No tiene que ver con usted. Ya diste cuenta que usted no podía hacer nada, por eso recibiste a Cristo, su obra en Calvario para salvarte. Confiaste en su obra, no en las suyas, para ser salvo y para mantenerte también en todo. Es Él, no yo. Y por eso dices, sea engrandecido Dios. ¿En la vida de quién? En su vida. ¿Sí, verdad? Y ya renaciste, ya eres un hijo o hija de Dios. Y Dios promete que si sigues ahí, puedes ser una lupa para Él. Él puede utilizar a ti porque ya eres el templo de Dios, ya eres una parte de la tierra, una provincia de Dios para manifestar Dios a otros cuando das su testimonio a personas que no conocen a Él. ¿Sí, va? Pero Dios quiere usarte más, se quiere engrandecer a Él mismo, más a las nociones por usted. Y Él no quiere que sigas así como una lupa. Y ya. Sí, recibí a Cristo y ya. Él quiere engrandecer a ti para que pueda mostrar a Cristo a más. Y el resultado de eso es su vida temporal ya siendo engrandecida por medio de Jesús. Y ya eres como alguien que da la luz del mundo a otros. Que ya ustedes en el propio microscopio que está predicando ese nombre de Cristo a otros. Y el resultado de eso es en Josué 4 y en Primera de Crónicas 29. Josué 4 y Primera de Crónicas 29. Josué 4 y Primera de Crónicas 29. Y en Josué 4 y versículo 14, la Biblia dice: en aquel día Jehová engrandeció a Josué en ojos de todo Israel. Tanto como Dios puede engrandecer a ti, cristiano, a otros cristianos en su alrededor. ¿Cómo? Y temiéronle, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Van a temer a ti, tanto como deben temer a Jesús. Entonces, una manera que Dios engrandece su vida es por otros temiendo de usted. ¿Por qué? Porque tienes más de la palabra de Dios en ti. Tienes más de Jesús en ti. Entonces quieren considerar sus palabras. Van a escucharte, buscarte para ayuda, mirarte como un ejemplo y escucharte cuando quieres decir algo y tomarlo de una manera seria. Esto no es temor de, ay, no puedo estar contigo, tengo miedo. Es un temor de reverencia. Este temor conecta con Primera de Crónicas 29 y versículo 25 que dice, y Jehová magnificó grandemente a Salomón, engrandeció al rey Salomón. Cristiano, eres un rey y sacerdote para Dios, ¿no sabía? En los ojos de todo Israel, ¿cómo? Y le dio gloria del reino, cuando ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Y ese temor es conectado con la gloria que Dios va a manifestar en ti, porque ya eres un cristiano espiritual, ya eres un cristiano maduro, que está mostrando más y más de la luz del mundo a otros, mostrando Cristo y no a ti mismo, siendo como Juan el Bautista, que entendió que él debe crecer en su vida y que Jesús debe crecer en la vida de Juan el Bautista más, y que él mismo, es decir, Juan el Bautista, tiene que descrecer. Y si tomas la decisión de negar a sí mismo y tomar su cruz y seguir al mismo Cristo, la luz del mundo, ya Jehová puede utilizar a usted, no solamente para hacer una lupa para engrandecer a las naciones, sino también un microscopio para mostrar a Jesús. Y sigues ahí, enfocando y mejorando en su magnificación en su vida.
poco a poco, tratando de tener más victorias en su vida cristiana, tratando de ser más y más santo poco a poco, dejando que Dios trabaja con usted para que puedas manifestar a Cristo a otros mejor. Y es por eso que su muerte también puede ser engrandecida por Dios. Vamos a Filipenses 1. Filipenses 1. Y cuando llegas a su vejez, o cuando llegas al punto que eres un padre o madre en la fe, en su corazón vas a tener el mismo deseo que el apóstol Pablo, que dijo en Filipenses 1 y versículo 20. Conforme a mi deseo y esperanza, que en nada seré confundido, antes que con toda confianza, como siempre, así ahora también sea engrandecido Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y llegas a ese punto que ya cuando mueres, otros que siguen ese mundo van a pensar en su vida y dar cuenta que sí, él era un cristiano. Ella era una cristiana. Ella era una de las fanáticas. Él realmente cambió. Cuando él dijo que quería hacer todo eso, pensé que era una locura, pero no, él era una persona diferente hasta su muerte. Y reconoces porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia porque ya regresaste o estás en la presencia de su mismo Dios. Porque respondiste a su agradecimiento. ¿Sí? Y puedes llegar a ese punto que por Dios engrandeciendo a ti mismo en su vida tanto que ya su muerte engrandece a Dios. Cuando su funeral pasa, personas celebran su vida de servicio al Señor. Dicen a otros de su familia que siguen perdidos el afecto bueno que usted tenía en sus vidas y que usted quería que ellos reciben a Cristo también, y ellos cuentan sobre todo que hiciste para ellos, su ayuda, su ejemplo, su testimonio, sus palabras. Y es como ya tienes toda su vida, cada momento de su vida, cada evento individuo ya acomodado para que otros puedan reflejar en eso en su funeral. Y es como un microscopio de electrones para los que no conocen a Cristo, pero conocieron a ti en su vida. Ya su vida ya es una epístola viva, como dice en 2 Corintios 3. Pero toda la epístola está escrita y otros van a contar sobre ti a los que siguen la vida. Y es por eso que algunas obras vas a recibir después de la muerte. Porque su vida y su muerte dio gloria a Dios. Magnificó a Dios. ¿Sí, va? Entonces, para concluir, vamos a 2 de Samuel 7 y Salmo 30. No, vamos a 2 de Samuel 7. Yo puedo citar otro. 2 de Samuel 7. 2 de Samuel 7 y versículo 22. La Biblia dice: Por tanto tú te has engrandecido, Jehová Dios, y ya reconociste eso. Por cuanto no hay otro como tú. No hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que habemos oído por nuestros oídos. Y mi pregunta es, ¿reconoces eso? ¿Entiendes eso? Porque Dios ya engrandeció a ti ese mensaje. Pero vas a recibir lo que estás escuchando. No hay otro como Él. Los otros dioses quieren que haces cosas para ellos y puede ser que te dan la salvación. Este Dios había hecho todo para ti. Y solamente quiere que das sus pecados a Él y Él va a darte la gracia. ¿Sí la diferencia? No hay Dios como Él. No hay otro como Jehová, como el Señor Jesucristo. No existe. Otros dioses no son Dios. ¿Sí, verdad? Entonces suplico a todos escuchando esto, por favor, hace esto conmigo y trata de engrandecer a Jehová.
conmigo. Okay. Y ensalzamos su nombre aún. ¿Verdad? Porque la verdad es que sí, como dimos en el principio de ese mensaje, que sí, Jehová ya fue engrandecido a muchas naciones, ya fue santificado a muchas naciones. Y mi pregunta es, ¿quieres ser parte de eso? Te lo suplico, trata de hacerlo conmigo. Yo te ayudo. No hay nada mejor que sirviendo a Dios, dejando que Él pueda utilizarte no como solamente una lupa que da su experiencia que renaciste, sino un microscopio y microscopio electrones, magnificando y mostrando más y más de la luz del mundo del Señor Jesucristo a otros. Te lo ruego, por favor, sé parte de mi familia eterna, porque ¿sabes qué? Yo no voy a morir. Porque confío en la luz del mundo que es mi Salvador y Redentor, el Señor Jesucristo. ¿Hiciste eso? Espero que dejas que Dios engrandece a ti por recibiendo a su Hijo, el Señor Jesucristo, en su corazón. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros su engrandecimiento a las naciones del mundo. Ayuda a nosotros reconocer este engrandecimiento y más que todo ser parte de su engrandecimiento, de su Hijo al mundo, por dando nuestras vidas al mismo Salvador que dio su vida para salvarnos. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, pero especialmente por esa salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.